Te sorprenda que te haya llamado, pero no soporto esta situación. He tratado pero no he logrado encontrar alivio para mi condición. Reconozco que soy responsable y que por culpa mía estoy en donde estoy. Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy. Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad. La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real. Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti. Sé que nunca te supe apreciar, sin embargo hoy estás aquí. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir. Muy buenas noches, un nuevo programa de Justo a Tiempo. Como siempre explicamos en cada programa, es un programa que hace prevención, que cuenta distintas historias, ¿no es cierto?, de personas que han estado en situación de consumo y han podido salir de esas situaciones de consumo, y un programa que también ayuda a prevenir y ayuda a las personas que ya tienen la problemática de adicción. Hoy ya empezamos contándole que la historia esta es una historia de un guerrero, Gusti, un guerrero que la verdad que batalló en distintos barrios de Rosario, a donde en verdad la droga corre como si sería agua. Entonces este chico que de muy chico, ¿no es cierto?, con su mamá, otra guerrera, que lo ayudó, que lo acompañó con su hermana, estuvo en Barrio Belgrano, bueno, la Quinta de Luciani, que hoy es uno de los barrios más calientes de Rosario, y después no solamente que estuvo en ese barrio, que se fue a Barrio Tablada a vivir, y en un ambiente donde estuvo rodeado de consumo y de personas que estaban en el narcomenudeo. Pero él tuvo que tomar decisiones y su mamá tuvo que tomar decisiones. Su mamá, una guerrera, que tomó la decisión de aferrarse a Dios en toda esa cruda realidad, porque la verdad que muchos podemos hablar estando en nuestra casa, en un pueblo, en una región o en un barrio, ¿no es cierto?, residencial, pero uno que tiene que vivir hoy en día en Rosario, en barrios precarios, donde está la violencia, un 100%, donde un porcentaje de muertes son de 14, 13 años, es muy difícil tener que vivir en esos barrios y no llegar al consumo. Hoy a la tarde, bueno, estuve en un centro de rehabilitación en ese barrio y también estuve caminando por ese barrio y por ahí me frena una moto al lado mío y bueno, eran pibes que yo conocía que, bueno, sobrevivieron, que gracias a Dios están vivos, pero ellos mismos me decían, estamos en el consumo, estamos en pleno consumo, Mario, ayudanos, porque estamos en el consumo de la cocaína. Algunos caen en el consumo de pipiarla, otro cae en el consumo de la marihuana. Decía, en este momento no hay marihuana en Rosario, pero hay mucha cocaína. Así que esa es la cruda realidad que se vive en la City rosarina. Y bueno, este chico Gusti cuenta su historia de vida, una historia terriblemente, pero terriblemente en victoria también salió. Y es una manera de prevenir y decir que se puede vivir la vida, que se puede pasar un montón de obstáculos en la vida sin tener que consumir. Así que bueno, ahora los vamos a dejar con esta historia de Gusti, que la verdad que es para quedarse ahí, ¿no es cierto?, mirándolo, observando y agarrando todas las herramientas que nos deja Gustavo. Y encima, el muchacho este, aparte de haber jugado el fútbol o haber llegado en un montón de cosas, también va a cantar un par de temas de adoraciones. Así que los invitamos a que se queden y que nos acompañen. Bueno, estamos en Justo a Tiempo, un programa de prevención, de adicción, ¿no es cierto?, encarando esa temática, pero también de historias de vida. Bueno, estamos con un invitado, Gusti, ¿no es cierto?, una persona que Dios llegó a tu vida y bueno, te puso el don de adoración, pero a nosotros nos gusta siempre, bueno, también estamos con Gaby, ¿no es cierto?, que acompaña con la guitarra. Bueno, Gusti, nosotros somos un programa, ¿no es cierto?, vos ya sabés la temática, pero vos sos una persona que ya vamos a llegar a ese proceso, pero sos una persona que te criaste en Rosario, en el barrio de Tablada, donde prácticamente muchísima gente, o muchos adolescentes, jóvenes de distintas edades consumen. Pero bueno, vos gracias a Dios pudiste perseverar sin consumo. Y bueno, pero siempre antes de llegar a ese proceso vamos a ir a tu infancia. ¿Quién es Gusti? ¿Quién es Gustavo? ¿No es cierto? ¿Cómo fue tu familia, más o menos, para que nos cuentes? Sí. Bien, yo me crié en Barrio Belgrano,
en Barrio Belgrano. Nosotros vivimos ahí hasta que tenía 11 años. Bueno, muere mi papá cuando yo tenía 11 años, mi hermana tenía 10 años, y en ese momento, nada, una infancia linda, una infancia con mi mamá presente, una mujer trabajadora. Mi papá por ahí no tanto, porque él tenía una casa y cuidaba que no le roben la casa o que no se le metan en la casa, entonces por ahí estaba en otro lugar. Y nada, una infancia linda. Lo que sí veía, o sea, lo que veía, lo que uno mira hoy, era que era raro lo que me pasaba, porque era tendiente a hacer las cosas malas y en mi casa no, o sea, tenía una madre trabajadora, Iba en contra de lo que te enseñaba tu mamá. O sea, no tenía nada que ver. A ver, estamos hablando de una criatura de 6 años, levantándose, mi mamá se iba a trabajar, a veces nos quedábamos, a veces en la guardería, pero 6, 7 años, y me levantaba y me iba a una juguetería a robar. Y me volvía a mi casa y así, era rarísimo. Hoy si uno lo mira, dice, no tiene nada que ver. Como que no combinaba. Una criatura esté haciendo eso, tenga tendencia a hacer esto, ¿sí? Entonces, bueno, fue pasando el tiempo y siempre a mi mamá le decían que yo era tendiente a juntarme con los chicos más problemáticos y así. Bueno, muere mi papá, me acuerdo, un hombre que se crió en la calle. Él se fue de su casa a vivir en la calle en Buenos Aires también cuando era un adolescente y tuvo toda una crianza en la calle. Entonces él conocía, ¿viste? Él conocía todo de la calle. Todo el ambiente de lo que es la calle, sí. Todo el ambiente de la calle. Entonces me acuerdo que él había algo que nos hacía cuando llovía, un ejemplo, llovía, y él nos tapaba y nos hablaba de cómo se vivía afuera, de cómo vivían las personas que no tenían un techo, que no tenían una cama, porque él lo había vivido, él había dormido en la calle, él había vivido en la calle, entonces nos decía, ustedes hoy tienen una camita, ustedes tienen una mamá que los cuida, ustedes tienen un techo. Entonces siempre teníamos presente la necesidad del otro, siempre, desde chico tuvimos presente la necesidad del otro. Él fallece y en ese momento... ¿Cuánto le tenías, Agustín? 11 años. 11. ¿Y tu papá? Mi papá era 20 años mayor que mi mamá, mi papá tenía 60 años, pero por la vida que había tenido se había destruido el cuerpo, su corazón... ¿Él llegó a consumir, no? No. Entonces su corazón creció y le agarró un infarto y murió. En ese momento mi mamá se queda sin trabajo y no solamente se queda sin trabajo, sino el lugar que alquilábamos en Barrio Belgrano se lo suben al doble, le piden el doble de dinero. Así que nada, no había forma de pagarlo. Nosotros, nuestra comida era a la mañana, a la tarde y a la noche era mate cocido con pan. Porque ¿Cuántos hermanos eran, Gusti, ustedes? Yo y mi hermana. ¿Tu hermana es mayor o...? Mi hermana es un año menor que yo. Así que mi mamá se encuentra en esa situación, sin su compañero, con nosotros 2 chiquitos, ella de 40 años, sola y teniendo que llevar esto adelante. Y en ese momento la invitan a la iglesia. Pasa por una verdulería y una señora la invita a la iglesia. Le dice si quiere ir a la iglesia. Nos vamos a la iglesia y nada, nos sentamos atrás. Me acuerdo que mi mamá puso, lo tengo presente siempre, puso los piecitos hacia abajo del banco, ¿sí? Porque tenía unas alpargatitas y las tenía rotas. Entonces, humilde. Sí. Mi mamá criada en el campo, en Entre Ríos. También ella golpeada desde que es chiquitita, o sea, y un montón de cosas. Igual aparte también la emergencia de que tu papá falleció y no tener trabajo, también la pilcha no es cierto, era lo que se podía conseguir. No. Nosotros teníamos toda ropa de donde trabajaba mi mamá, por ahí nos traía, así que por ahí había una camisa floreada. Y lo que pintaba. Claro, cualquier cosa, un pantaloncito cortadito por acá, pero éramos felices, estábamos bien. Pero no nos dábamos cuenta de mi mamá, lo que estaba pasando mi mamá. Mi mamá estaba en un tiempo de luto, estaba sufriendo. Mal. Y viendo nosotros, o sea, el que es chiquitito no entiende la realidad de lo que afronta un adulto, ¿sí? Entonces, bueno, la invitan a mi mamá a la iglesia, llegamos a la iglesia, estamos sentados ahí.
Y el pastor que estaba predicando dice que en ese lugar había una persona que había perdido un ser querido. Entonces una iglesia grande viene, se acerca a mi mamá y le dice que ella era la persona. Le dice, Dios me muestra que sos vos. Dice, pero si hoy le entregás tu vida a Dios, dice, Dios se va a convertir en tu padre, en tu amigo, en tu proveedor, en tu esposo, en todo lo que necesitas, dice, ¿viste? Así que en ese momento nosotros tres que estábamos ahí, recibimos a Jesús como el Señor de nuestra vida. La palabra dice, y esta es la palabra que predicamos, dice que si confiesas a Jesús como Señor. Así que hicimos esa oración, recibimos a Jesús como el Señor de nuestra vida y nos volvimos a nuestra casa, mate cocido con pan a la mañana. A seguir a lo mismo, diríamos. A la noche, sí. Claro, todo lo mismo, ¿viste? Pero Dios había dicho algo, que se iba a hacer cargo de nosotros, que se iba a hacer cargo de mi mamá y de nosotros. Entonces nos volvimos, y aunque nos volvíamos aparentemente igual, nos estábamos volviendo con Dios. Llegamos sin Dios a la iglesia y nos estábamos volviendo con Dios a nuestra casa. Llegamos a nuestra casa, a mi mamá se le va el luto, se le va la tristeza que tenía, empieza a tener paz, empieza a sentir paz. Y de la nada, un día viene una señora y dice, miren, yo me enteré de lo que está pasando con ustedes, de la situación de ustedes, de la nada. Así que yo estoy haciendo un barrio, así que una de las casas de este barrio se las vamos a dar a ustedes. Dice, impresionante. ¿viste? Entonces mi mamá le cuenta la situación y le dice, bueno, vamos a la inmobiliaria, ahí en Barrio Belgrano. Fuimos a la inmobiliaria y la señora dice, miren, yo me voy a hacer cargo del alquiler todos los meses, quédense tranquilos que yo le voy a pagar el alquiler todos los meses, yo estoy haciendo un barrio, cuando se termine ese barrio, una de las casas es para ella, así que yo me hago cargo del alquiler. Así que ella iba todos los meses y pagaba el alquiler. ¿Y ustedes no la conocían? Nada, apareció de la nada. Y aparecían con bolsos, con viandas, con compras así, porque no teníamos nada. Y hoy uno entiende que Dios dijo que Él iba a ser el proveedor, Él iba a ser el padre, Él iba a ser el esposo, Él iba a ser el amigo, Él se iba a hacer cargo. Y lo que en realidad sucedió fue eso, que Dios hizo cargo de nosotros, Dios se hizo presente. La palabra dice, yo estoy a la puerta y llamo, Él está de afuera. Dice, el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo, dice. Así que hasta ese momento Dios estaba de afuera, pero en este momento lo dejamos entrar a nuestra vida. Se va el luto, se va todo, pero el barrio era en zona sur. Nosotros estábamos en Barrio Belgrano, un barrio lindo, gente, todas personas trabajadoras, ¿sí? Y ahora llegábamos a la zona sur, un barrio completamente diferente. ¿Sí? Zona sur sería Tablada. En Tablada, barrio Tablada, zona sur. Me acuerdo que nunca habíamos escuchado un tiro nosotros y eso lo escuchábamos todo el tiempo, las peleas, los tiros, los asesinatos. Me acuerdo que pasaban las criaturas con el Poxirrán, era en ese momento, y pasaban las criaturas de 6, 7 años con Poxirrán. Y empezamos a ver otra realidad que nosotros no conocíamos, ¿sí? Y me acuerdo que le decíamos a mi mamá que nos queríamos ir de ese lugar y mi mamá no tenía otro lugar donde llevarnos, así que ella lloraba y era el único lugar que tenía. ¿Sabes que antes que siga contando tu historia, tu testimonio, ¿no es cierto? En este programa que de prevención me deja dos mensajes. Uno, primero, tu mamá una guerrera, ¿no es cierto? Como siempre, yo siempre pongo en alto a las mujeres. Sí. Va a una cárcel y va a encontrar colas de mujeres 2 o 3 días, va a una cárcel de hombres y va a encontrar 10 personas y un solo hombre, el otro son todas hermanas. Es como que la mujer es más guerrera. Bueno, yo lo tuve que pasar con mi mamá me acompañó hasta que falleció allá adentro en la cárcel. Y, ¿no es cierto?, dándole la honra y no la gloria a Dios, pero honrando a las mujeres. Sí, ¿no? Dios dice que honra a los que le honran. Sí. Primero ese mensaje, qué guerrera, y también le trae esperanza a muchas mamás que van a estar viendo este programa, que tal vez no se le falleció a lo mejor su marido, pero sí están solas criando a sus hijos por X motivo, sí. O porque el padre, porque el esposo es drogadicto, consume, ¿no es cierto?, como lo fui yo, y quedan criando a sus hijos. Bueno, qué importante que ustedes hayan llevado a Dios a su casa y a su vida, ¿no? Ese mensaje también para la mamá que está desesperada. Va a haber muchas familias que están desesperadas en este momento en Rosario. Sí, yo tengo... suponete mi papá, al ser una persona de la calle, él era alcohólico, él tenía un estilo de vida y cuando la conoce a mi mamá, él maldecía a Dios y mi mamá empezó a hablarle a él y empezó a decirle, mirá, acá no,
acá vos afuera hacé lo que vos quieras, pero acá no. Así que él empezó... Le puso límites. Sí, le empezó a poner límites porque él venía sin límites y ella nos mandaba a la iglesia católica, me acuerdo que nos mandaba. Entonces íbamos a la iglesia, nosotros en las 4 plazas, hay una iglesia ahí, íbamos, veníamos y ella nos preguntaba qué habíamos oído, ¿sí? Después otra de las cosas que hacía mi mamá era que nos acostaba, ella nos acostaba a la noche y nos leía la Biblia, ¿sí? Ella no entendía mucho, pero ella agarraba, nos leía la Biblia y nosotros nos queríamos distraer y así mi papá decía, oigan, porque después le va a preguntar y se los va a leer de vuelta. Entonces mi papá empezó a ver a mi mamá y después él ya dejó de maldecir a Dios, dejó de hablar mal y me acuerdo que le decía, ¿cómo me hubiese gustado tener una mamá de esta manera? Tener una mamá que me lleve a Dios, que me enseñe como vos le enseñás, le decía, mi papá le decía negrita. Y entonces él empezó a cambiar, él empezó a oír los testimonios de la iglesia, bueno, y su corazón empezó a cambiar, ¿sí? Hay una cosa que quedó marcada en mi vida, fue que yo un día le hablo mal a mi mamá, y me acuerdo que viene mi papá y me frenó y me dice, mirá, dice, a tu mamá no le gritás nunca más, dice, porque puede ser tu mamá, pero es mi mujer, dice. Así que a mi mujer nadie le grita. Entonces yo miraba eso y yo, o sea, empecé a respetar a mi mamá, empecé a mirar eso y a la vez el trato que se tiene con una mujer, ¿sí? Veía todo eso, era chiquitito, pero absorbía todo. Bueno. Ahora, entre toda la locura que vivió tu papá, aprendió y te dejó buenos mensajes, ¿no es cierto? Sí. Haber sido un tipo rústico de la calle, que insultaba a Dios, ¿no es cierto? Y bueno, ahora viéndonos, a lo mejor, bueno, un referente de tu mamá, para tu papá, no solamente para ustedes. La ayuda idónea, él encontró una ayuda idónea. Y bueno, después, mi mamá es una guerrera, mi mamá es impresionante, es una bendición. Después, llegamos ahí al barrio, estábamos ahí, me acuerdo, y ir a la escuela es la ley del más fuerte. Yo era una criatura cariñosa y todo, y ahora de repente me encontraba en otra situación. Suponete los chicos con los que yo iba a la escuela, no sé, un día, un ejemplo, se ponen a hablar de ovnis. Viene una maestra, no sé, y se pone a hablar de ovnis o no sé qué cosa, y un chico allá atrás dice, sí, yo hoy con mi papá los vimos a la mañana. Y vos te das vuelta, lo miraba, y tenía todo el poxirrán en la boca, entonces había estado alucinando y jalando poxirrán, claro, y bueno, intoxicado. Y había visto. Entonces, y bajándose. En ese lugar era la ley del más fuerte. Así que te tenías que parar con cualquiera porque si no te pasaban por arriba. Entonces esto como que empezó a cambiar mi manera de ser, ¿viste? Empezó a cambiar mi manera de ser porque estaba en otro lugar y bueno. Mi mamá empieza a ir a la iglesia, empieza a ir a una iglesia ahí, empieza a llevar a todos los chicos que estaban ahí, todas las criaturas las empieza a llevar a la horita feliz, me acuerdo, y a ella la empiezan a conocer todas las personas, ¿sí? Y las criaturas venían a mi casa, siempre se llenaba de criaturas en mi casa. Empiezo a crecer y mi mamá me da la oportunidad, me dice, mirá hijo, dice, yo quiero que vos estudies, lo único que tengo para darte es un pantalón y una zapatilla, no tengo más, dice, tengo esto. Y yo le digo que no, que yo necesitaba otra cosa, entonces le digo que estaba bien, pero que iba a trabajar, así que a los 14 años me voy a trabajar, empiezo a trabajar en la albañilería, y en un momento empiezo con unas personas que estaban trayendo billetes falsos y máquinas y todo eso en el barrio en el que yo me juntaba antes. Así que empiezo ahí y mi mamá me encuentra, ¿viste? Y yo ya no quería trabajar. ¿Por qué? Porque yo salía y me volvía con los bolsillos así llenos de plata. Y cuando salía a trabajar ganaba quizás 15 pesos y estaba todo el día trabajando en el rayo del sol. Entonces me había empezado a meter por ese lugar porque siempre, como digo, desde chiquitito era como tendiente a hacer las cosas mal, ¿sí? No tenía nada que ver con mi familia, nada, pero siempre había algo. La palabra dice... No, decí la palabra, primero está la palabra, después lo que te voy a preguntar. La palabra dice, cuando habla de David, dice que Satanás incitó a David a hacer un censo porque quería destruirlos. Entonces hay algo que nosotros no conocemos, ¿sí? Que es algo que nos incita, y aún desde chiquitito nos incita para traer la destrucción a nuestra vida. No, lo que te iba a decir es que hoy, bueno, Barrio Belgrano, yo me crié, yo vivía a Cuyen y Viamonte,
más o menos para que vos te ubiques. Ahí nomás de Santuario de Fe. Y hoy Barrio Belgrano es uno de los barrios más picantes que hay en Rosario, no solamente Tablada. Hoy muchos barrios que eran barrios normales hace 30 años atrás, ahora están así. Claro, sí. Y también que muchas veces, vos decís, pero para mí, muchas veces la contención de tener, yo por ejemplo, de tener que vivir en la pobreza, no tener a lo mejor una zapatilla o ir con yo iba a la escuela porque me daban de comer, te digo la verdad, ahí en Barrio Belgrano me daban de comer, entonces me hice amigo de la maestra, de las chicas que trabajaban ahí, las señoras que trabajaban ahí, me agarraron a querer y siempre me daban un platito, una vianda para que me lleve y yo me iba contento. Que muchas de las criaturas, adolescentes, jóvenes que hoy tenemos nosotros en el centro de rehabilitación de 11 años, 12 años, no tienen la contención de una familia, ¿no es cierto? Bueno, vos tenías la de tu mamá, pero mucha gente pasa por pobreza y esto no es justificar, ¿no es cierto? Y decir la verdad, que justo ayer hablábamos con una de mis hijas, yo le decía, vos no sabés la bendición de que tener una casa, tener un plato de comida, una pilcha, un trabajo, un laburo. Hay mucha gente que no lo está teniendo en este momento, ni en la ciudad de Rosario, ni en toda la Argentina, ni en mucha parte del mundo, ¿no? Y también, bueno, vos en ese momento te fuiste a Tablada, pero esa gente que te tocó en ese tiempo ver, no tenía contención a lo mejor, no tenía contención de sus padres, a lo mejor por ser adicto, por pasar por pobreza, ¿no es cierto? Uno cuando está con el estómago vacío no piensa como piensa una persona que está bien alimentada, buena higiene, bien atendida, con un techo bien resguardado también por las autoridades. Ustedes veían bala todos los días, sí. Violencia todos los días. Vos dijiste que ahí te marcó y ahí empezó a haber un cambio en tu vida. Sí. Me acuerdo que, bueno, en ese momento mi mamá habló y dijo que por favor no me hicieran parte de eso, así que me trajo de vuelta y era la que siempre me estaba trayendo. Yo, no sé, me iba al río, pero a lugares feos, y estábamos ahí en el río y me decían, mirá, ahí viene tu mamá, me decían, y venía mi mamá que había salido a la 1 del mediodía, había salido del trabajo y se venía caminando todo por el rayo del sol, caminando por las vías a buscarme para que no me pase nada. Ella siempre veía el peligro que yo corría todo el tiempo yo me metía en lugares peligrosos, pero ella estaba ahí atrás. Y me llevaba, bueno. Y ahí me empezó a agarrar vergüenza de ir a la iglesia, ¿viste? Yo no quería saber nada, me empezó a agarrar vergüenza. ¿Por el ambiente que te juntaba? Claro, en el ambiente en el que yo me juntaba, mi mamá que iba a la iglesia, ella les hablaba a los chicos con los que yo me juntaba y yo me daba vergüenza. Entonces ahí como que dejo de ir a la iglesia, ¿viste? En ese tiempo, desde los 11, 12 años más o menos, hasta pasada mi adolescencia. Y bueno, después vuelvo a trabajar y en ese momento me doy cuenta que cuando vuelvo a trabajar después de esto, valoraba lo que yo ganaba. Empecé a valorar, ¿sí? Antes, cuando tenía los bolsillos llenos de plata. ¿Cuántos años estuviste así, diríamos? Así habré estado 1 o 2 años, un año. En la delincuencia, sí, diríamos. Sí. Y me acuerdo que, no sé, un ejemplo, fui a un negocio, yo era chico, fui a un negocio y le entrego los billetes falsos y me dan la plata y era la señora sola con el hijo. Y yo en ese momento eso me quedó. Yo estaba haciendo algo a una persona que se estaba esforzando con su hijito y peleándola y no me gustó nada. Y que estaba pasando las mismas condiciones que tu mamá y que vos. La misma, y no me gustó nada. Entonces, cuando mi mamá me saca eso, yo, es como que siempre tenía una conciencia de lo que estaba mal, estaba muy mal. Entonces me acuerdo que vuelvo a trabajar y a limpiar un taller, me acuerdo, y me pagaban 5 pesos por día, una cosa así. Estaba todo el día limpiando y fregando y no sé qué, pero era mío, me lo había ganado, ¿sí? Entonces, en cambio, lo otro se iba, así como entraba, se iba, venía y se iba. Y no valoraba nada. Y ahí empecé a valorar el pesito, empecé a valorar el esfuerzo y me empezó a gustar más lo que yo ganaba esforzándome que lo otro. Me empezó a gustar más, lo empecé a valorar más. Y bueno, y mi mamá siempre tomando decisiones. Y haciéndote seguimiento, diríamos. Sí, siempre, por todos lados. Hasta que llego a una edad como de 17 años más o menos, que me dolía la panza, me llevan al hospital y cuando me llevan al hospital se me había reventado el apéndice hace mucho tiempo y se estaba encangrenando toda la panza. Entonces en ese momento me internan y empiezo a ver cómo la gente se muere al lado mío. Entro a una sala así
hablan de una señora, estaba la señora, había entrado con la hija, entra, se queda ahí y empiezan a hablar y sale el médico, anota el horario y dice, ahora cómo le decimos a la hija que la mamá murió, dice. Y empiezo a ver todo eso, me llevan a otro hospital y se empieza a morir, se muere una persona al lado mío, a la noche se levanta una señora llorando que su hijo había muerto. Entonces empiezo a ver todo eso y digo, si yo conocía a Dios, yo ya conocía a Dios, digo, si yo moría ahora, digo, ¿a dónde me iba? Entonces empiezo a hacer esa pregunta y a la vez venía otra reflexión a mi vida y era que yo estaba viviendo mi vida sacando a Dios de mi vida, ¿sí? Que yo lo sacaba y Dios me mostraba que Él podía hacer esto y se terminaba mi vida, esta vida que yo quería vivir sin Dios. Entonces me acuerdo que en ese momento agarro la Biblia y empiezo a leer la palabra y dice que si creyeres y fuere bautizado serás salvo, dice la palabra. Entonces digo, yo cuando salga de acá me quiero bautizar, cuando salga de acá me quiero bautizar, cuando salga de acá, bueno. Entonces salimos de la iglesia, salimos de la internación, me acuerdo, estuve 2 semanas internado, salgo de la internación y voy a la iglesia y se bautizaba mi hermana. Entonces voy y pido, se bautizan todos y yo adentro mío tenía la palabra, el que creyera y fuera bautizado. Entonces pido bautizarme, la reunión ya había comenzado, así que terminan todo y vienen y me bautizan. Y ahí empiezo un camino con Dios a conocer lo que era dentro de una congregación. No conocía una congregación, siempre había vivido afuera. Y le empiezo a decir a mi hermana, ¿cómo no me dijiste lo lindo que era esto? Le decía, o sea, los chicos no decían malas palabras, se divertían pero de otra manera, era sano lo que había. Qué importante lo que estás diciendo, porque bueno, nosotros venimos diciendo en distintos programas, con distintos invitados, de que no es una religión, que el Evangelio es poder de Dios, bueno, tanto los jóvenes, los adolescentes o cualquiera que se congregue, ¿no es cierto?, se divierte, la pasa bien, no yendo como va el mundo, ¿no es cierto?, que bueno, necesita drogas, distintas adicciones, necesita sexo libre, todo lo que... No hace falta, hay un montón de formas que uno se puede divertir, casándote, estando de novio, estando soltero, pero hay miles de formas de divertirse, pasarla bien, sin tener que ir como va todo el mundo, ¿no es cierto?, atrás de las adicciones y de lo que parece que momentáneamente te puede traer una satisfacción, pero después camino de muerte. Vos lo habrás vivido entablada, habrás visto muchos pibes que han estado en consumo y a lo mejor por engancharse en eso terminaron muertos. Sí. De hecho, muchos de los chicos con los que yo conviví en ese tiempo, varios ya no están más. Empiezo a conocer otra realidad, una congregación, la iglesia, y empiezo a conocer a Dios. Y me acuerdo que en ese momento ya tenía 18 años y recibo 2 palabras en ese momento. Una era que Dios me iba a dar adoraciones, me iba a dar canciones. A ver, yo vengo trabajando de los 14 años de albañil, no tengo nada que ver con la música, con nada así que Dios me iba a dar canciones. Entonces, en ese momento, con mi cabeza digo, bueno, Dios me va a dar canciones, en algún momento voy a escribir y alguien las va a cantar. Esa fue la primera palabra. Y la segunda palabra fue cuando llegó un chico que estaba ahí en el barrio, y era un jugadorazo, y lo llevo a la iglesia, empieza a ir a la iglesia, y Dios dice que él iba a jugar al fútbol, pero que él no lo tenía que dejar a Dios, ¿sí? Que Dios iba a hacer que él juegue al fútbol, pero que él no lo tenía que dejar. Y en ese momento dije, qué lindo recibir esa palabra, ¿sí? Porque yo, por causa de no tener papá y todo eso, no me pudieron llevar a jugar al fútbol porque era todo un gasto que mi mamá no podía hacer, botines, lo que es pagar un club, lo que es el viaje, todo lo que necesitaba. Claro, no había nada. Yo me acuerdo que me bajaba a los 14 años, tomaba el colectivo en calle San Martín y me bajaba en Alvear. Y cuando pasábamos llegábamos a Alvear así, los chicos paraban ahí y bajaban todos los chicos de Central Córdoba, ¿sí? Todos de mi misma edad, 13, 14, 15 años, bajando, y yo me tenía que ir a trabajar como si fuese una persona grande, ¿sí? Con 14 años me acuerdo que en la helada, Disculpa que te interrumpe, ¿sabes lo que me trajo algo a mi mente? Creo que siempre pienso que cuando habla así de Dios, porque viste que se sacaron los caballos, ¿no es cierto?, para que no lleven mal los carros.
Y hoy en Rosario estamos viendo muchos chicos que llevan, ¿no es cierto?, cargando los carros ellos. ¿Y cómo te pensás que se va a criar un adolescente, un joven que de los 10 años tiene que estar tirando un carro por la ciudad de Rosario, mientras ve otros que a lo mejor tienen otras posibilidades? Yo por ahí es para quebrar, ¿no es cierto?, todos los tabús que hay, que la delincuencia, que esto. Hoy la mitad de Piñero, la mitad de Coronda no fueron delincuentes a lo mejor, pero sí se tiraron al consumo y ahí terminaron en la delincuencia. Pero la pobreza hace eso, Gusti, la pobreza hace que una persona se críe, y lo hablo me pongo en primer lugar, resentido, enojado, ¿no es cierto? Y después no me di las consecuencias no me di las consecuencias de cara y no me di menos estando en adicción, ¿no? Lo importante es que haya algo, ¿no es cierto? Bueno, esto, pum, que haya un avivamiento sobre todo las autoridades, que se pueda ayudar al que menos tiene, porque la pobreza lo único que trae es destrucción. Sí. Y creo que el mayor problema por ahí es dejar afuera a Dios. Exactamente. ¿Sí? Una de las cosas que hizo mi mamá, que ella después nos cuenta ahora, ella fue tomando decisiones y esas decisiones eran correctas porque eran por Dios. ¿Sí? Ella, el cambio que pudo traer a la casa en realidad lo traía Dios. Ella no podía hacer nada. Nosotros nos íbamos de sus manos, no nos podía controlar. Pero ella perseveraba. Sí. Ella cuando éramos chiquitos, me acuerdo que nos contó que éramos chiquitos, yo tenía 1 año y mi hermana era una bebé, y fue a la iglesia y entregó le preguntaron ahí en la iglesia, ¿querés entregar a tus hijos a Dios? ¿Sí? Porque nosotros creemos que el bautismo ya es en una edad en la que la persona decide, pero a Jesús cuando recién nace van y lo entregan a Dios, se lo presentan a Dios. Entonces mi mamá hace eso, va y le dice a Dios que le entrega a sus hijos a Él. Y qué mensaje. Entonces, después, a la larga, nosotros seguíamos siendo de Dios, aunque no lo conocíamos, ¿sí? Porque Dios se toma en serio. Nosotros estamos en el tiempo, Dios está en la eternidad. Para Dios un día es como 1000 años, 1 año es como 1000 días. Y entonces, la decisión que ella tomó acá era una decisión presente todo el tiempo. Nosotros éramos de Dios todo el tiempo. Ahora Él se tenía que presentar a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, bueno, me acuerdo que veía eso y en ese momento me dice Dios que, a través de una persona me dice que yo también iba a jugar al fútbol, ¿sí? Y yo digo, qué lindo, poder vivir. Siendo que no practicaba, no había practicado nunca. No, nada, wow. Nada de nada. Que yo también iba a jugar al fútbol, ¿viste? Bueno, me acuerdo que lo intento, me voy a Botafogo, le digo a un chico, ¿no hay algún lugar para ir a jugar? Le digo, porque estoy cansado, me pegaban en el barrio, me pegaban por todos lados. Iba para acá, iba para allá y todos me querían jugando al fútbol. Mal. Sí. Yo el potrero. Sí, claro. Entonces le digo, no quiero seguir así, le digo, necesito ir a algún lugar donde haya un referee, algo que dentro de todo nos guarde, porque uno jugaba con personas grandes y por ahí se te tiraban a la rodilla y te podían romper, ¿viste? Y vos veías la mala intención que había. Entonces me acuerdo que me dice, mirá, ahí en Botafogo, él estaba en Central, me acuerdo. Voy a Botafogo y bueno, hago un entrenamiento, no sé qué, me quedo, pero, no tenía plata para hacerlo. Necesitaba recursos para hacer eso, así que estuve unos entrenamientos y no fui más. Bueno, empiezo mi camino con Dios, empiezo a conocer a Dios, veía a los chicos cómo buscaban a Dios, todo, venían, me acuerdo que pastores, misioneros, venían de otros lugares y contaban cómo Dios los usaba. Entonces en ese momento le empiezo a decir a Dios que yo quiero que Él me use. Empieza eso en mi corazón, ¿sí? Que yo quiero que Él use mi vida, para que las personas lo conozcan a Él. Así que esa era mi oración y empiezo a buscar a Dios, a leer la palabra de Dios y todo. Y en un momento me alejo de Dios, ¿sí? En un momento ahí me alejo de Dios porque una de las cosas que me costaba, ¿sí?, es tener una relación con Él. Me costaba, ¿sí? Era una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no. Así que siempre iba y venía. Estaba ahí, sabía que Dios era real, pero no sabía cómo tener esta relación que las demás personas yo veía que tenían con Dios. Me costaba mucho. Uno de los mayores, el mayor logro que yo puedo decir que hoy tengo es tener una relación con Dios, de comunión con Dios todos los días. Eso es
lo máximo, eso es lo que yo siempre busqué y ese es el mayor logro que yo pueda decir que tengo y que quiero, ¿sí? Es eso. Entonces, me acuerdo que vuelvo a Dios. Un día estaba sentado en la esquina con los chicos ahí en el barrio y veía que era siempre lo mismo y ahí se iban los años dando vueltas siempre en lo mismo. Entonces le doy la mano a los chicos así, los saludo, me doy la vuelta y le digo a Dios, Señor, sacame de acá porque no quiero volver nunca más, le digo. Por favor, le digo, necesito que vos hagas lo que querés hacer con mi vida, necesito que lo hagas, necesito que pase, le digo, yo no quiero volver acá. Así que me voy a mi casa y empiezo de mi casa a la iglesia, de la iglesia a mi casa, de mi casa al trabajo y así. Y me acuerdo que por ahí había arroz en mi casa para comer. Y me invitaban y me decían, hey, negro, ¿qué te haces ahora? No sé qué. Y estaban comiendo asado. Y yo entraba a mi casa y en mi casa solamente había arroz y nada más. Entonces le decía, Señor, ¿qué pasa? Le decía, ¿viste? Y empiezo ahí en esta relación con Dios. Y le digo, un día estaba ahí con mi mamá. Y le digo, mami, un día Dios dijo que yo iba a jugar al fútbol. En este momento yo ya tengo 26, 27 años, ¿sí? Entonces le digo, un día Dios dijo que yo iba a jugar al fútbol, le digo. Necesito saber si todavía esto está en mi vida, le digo. Si todavía está. Si Dios lo tiene, yo lo quiero, le digo. Si lo perdí porque hice las cosas mal, lo acepto y está bien. Pero si está, yo lo quiero vivir, le digo, ¿viste? Arrebato la bendición. Sí. Y me acuerdo que, bueno, me dice mi mamá, bueno, hijo, dice, ella es una mujer de oración, ¿viste? Ya en todo este tiempo ella se había convertido en una mujer de Dios, ¿viste? Una mujer de oración. La palabra dice, cuando habla en Proverbio, habla de Lemuel, y dice, profecía, oráculo con el que lo educó, con el que lo enseñó su madre, dice la palabra. Así que ella era una mujer de Dios y a su hijo no lo enseñaba con cualquier tipo de enseñanza, sino con lo que Dios le decía para su vida. Y yo empiezo a tener eso con ella, ¿sí? Ella empieza a buscar a Dios. Me acuerdo que Dios empieza a hablarle cuando ella estaba trabajando y Dios le dice, vos te sentís nada, dice, ¿viste? Vos te sentís nada. Entonces ahí él empieza a hablar con ella y empieza a decirle lo que él quería y todo, y ella empieza a orar. Dice, lo único que tenés es la oración, no tenés nada. Y es lo único que necesitas, dice, la oración. Así que orá todo el tiempo. Y ella empieza a orar y se convierte en una mujer de oración. Entonces me dice en ese momento, bueno, hijo, dice, vamos a orar para que Dios te quite el sentir, dice. No, le digo, yo no quiero que me quite el sentir, yo quiero que me diga si voy a jugar o no voy a jugar. Entonces nos ponemos a orar ahí, ¿qué nos decía Dios? Y Dios dice que sí, Dios dice que iba a jugar, le muestra a una persona que venía, me hablaba, esta persona en ese momento era un jugador de fútbol, entonces me dice, bueno hijo, dice, andá y hablá. Y le digo, no hablo, le digo, si Dios muestra que va a venir, va a venir y me va a hablar. Así que pasa un tiempo y un día le digo a Dios, Señor, ¿qué pasa? Digo, me dijiste que iba a pasar esto, entonces voy y abro la palabra y me acuerdo que yo en ese momento me sentía mal, estaba en la mesa ahí, estaba con mi mamá, mi hermana, estaban ahí y adentro mío yo estaba mal y digo, si yo hablo, capaz que le hablo mal a mi mamá, le hablo mal a las personas que están acá y no tienen nada que ver. Entonces me agarré, me fui, me arrodillé y le digo a Dios, Señor, le digo, ¿qué está pasando? Le digo, decime, me dijiste que iba a jugar, le digo. Entonces abro la palabra y decía que aunque no viera nada, Dios desde ese día comenzaba a bendecirme, era un domingo. Entonces digo, bueno, hoy va a pasar lo que Dios mostró. Me voy a la iglesia y cuando termina la reunión, me voy a levantar y me dicen, negrito, me dice, quédate, dice que quiero hablar con vos, me dice, ¿viste? Entonces viene esta persona y me dice, mirá, dice, yo sé que vos no jugaste en ningún lugar, yo sé que no tenés currículum de nada. Dice, pero a Dios no le importa nada. Dios me mostró que vos vas a jugar al fútbol, así que empezá a prepararte, que cuando estés preparado vas a jugar al fútbol. Dice, ¿viste? Dios ya tiene club, ya tiene todo. Así que me empiezo a preparar, empiezo a correr. Ahí viene otro proceso en mi vida. Me acuerdo que tenía que comprar botines, ¿sí? Tenía que comprar botines y me voy a comprar un par de botines y me encuentro con un jugador que ya estaba en primera división y digo, él ya está hecho y yo recién me estoy yendo a comprar unos botines, digo. Yo jugaba con una zapatilla de un color y otra de otra, no importaba. Entonces me acuerdo que
ahí es todo ese proceso, ¿qué estoy haciendo, Señor? Ya estoy grande, todas cosas así. Empieza toda esa lucha. La incredulidad. Claro, era grande. Pero bueno, Dios me lo había dicho, así que empiezo y era toda una lucha, de vuelta. Me encontraba con Vecchio, Emiliano Vecchio, estaba Maceratesi, estaba Covelli, estaban todos jugadores de primera división y yo recién estaba empezando a entrenar. ¿A dónde era? Estaba con el profesor Viñales. Y entrenábamos en la cancha de Morrin. Eran jugadores de primera división, estaban ahí. Y yo estaba ahí y no había jugado nunca en ningún lugar. Así que empiezo a entrenar ahí y me llaman para hacer una pretemporada en el Real Arroyo Seco, que estaba jugando el Argentino A. Así que yo me acuerdo que estaba trabajando, estaba revocando una pared y me llaman y me dicen que me tenía que presentar para hacer la pretemporada. Me voy a hacer la pretemporada y me acuerdo que de repente estoy una mañana ya no con unos borcegos de trabajo llenos de mezcla, nada, sino que estoy ahí parado con unos soquetes, unos botines y en el césped a las 7 de la mañana, 8 de la mañana y miraba eso y decía, mirá, Señor, mirá lo que hiciste. ¿Cómo cambiaron las realidades? Impresionante, impresionante. Entonces me acuerdo que siempre me hablaba mi mamá y me decía, mirá, hijo, dice Dios que cuando vos dejes todo, Él te va a dar todo. Y yo me acuerdo que decía, ¿qué me puede dar Dios? Decía, ¿qué puede hacer conmigo si yo no estudié, no me preparé, trabajé toda la vida de albañil? Y cuando empecé a dejar todo, que eran las amistades, lo que Dios me pedía era que deje las amistades, que deje y que lo empiece a buscar a Él. Cuando dejé eso, me empezaron a pasar estas cosas, ¿sí? Lo que Dios quería se empezó a manifestar. Y no le importaba a Dios la edad que tenía, no le importaba nada. Me acuerdo que empiezo esa pretemporada y llegaba la hora de la comida al mediodía y nos sentábamos a comer y empezaban a hablar. Y uno había jugado la Copa CONCACAF, había estado jugando en México, el otro había estado jugando acá, el otro venía de Boca, el otro venía a préstamo de no sé dónde. Y yo no venía de ningún lugar, no tenía currículum de nada. Claro, no tenía nada. Yo quería comer y me quería ir, ¿viste? Me quería levantar y me quería ir. Bueno, y ahí estaba. Me acuerdo que hago la pretemporada ahí, el presidente viene, me habla, yo corría para todos lados, necesitaban un 9, ¿sí? Pero yo corría para acá, no sabía cómo jugaba un 9, así que corría por todos lados. Donde iba la pelota yo corría y me decían, quédate allá adelante porque estamos buscando un 9, me decían, quédate ahí cerca del área. Bueno, y yo corría. Entonces me llama el presidente, Gorosito, me acuerdo, y me dice, mirá, dice, yo estoy buscando un 9 que se quede ahí, me dice. Vos ya estás bien físicamente, si querés, dice, querés ir a la Emilia, me dice, acá de San Nicolás, creo que era. Y le digo que sí, ¿viste? Bueno, me vuelvo para mi casa y ahí me hablan para irme a Misiones. Me voy a Misiones, tenía el pasaje, me voy a Misiones y me acuerdo que me quedo en Misiones 6 meses en Guaraní Antonio Franco, un equipo que estaba jugando el Argentino B. Ahí me enseñan cómo jugaba un 9, me dicen cómo me tenía que mover, era todo nuevo para mí y empiezo a vivir todo esto, ¿sí? Y una de las cosas que empieza a pasar en ese lugar es que empiezo a tener una relación mayor con Dios y una dependencia mayor con Dios. Así que, bueno, estoy ahí y Dios me lleva y bueno, los chicos salían a bailar los fines de semana y todo, y yo me quedaba ahí leyendo la palabra, iba a la iglesia. Entonces ellos empezaron a quedarse, se empezaron a quedar y ya a querer ir a la iglesia, y así empezaron a cambiar. En los lugares donde Dios me movía, los chicos empezaron a conocer a Dios y empezaron a cambiar ellos. Entonces yo me daba cuenta que lo que Dios estaba haciendo conmigo, o sea, era una excusa, el fútbol, era la manera de meterme en esos lugares para que los chicos conocieran a Dios, ¿sí? Entonces, bueno, me acuerdo que pasan esos 6 meses, me vengo para acá, estoy en Argentino de Rosario, me lesiono, me acuerdo, me hablaban los chicos y me decían, ¿este del diario sos vos? Me decían los pibes del barrio, ¿este del diario sos vos? Sí, soy yo. No, qué impresionante, estaba ya con 27, 28 años ahí en Argentino de Rosario, me lesiono y me vuelvo a trabajar acá a General Lagos. Me acuerdo en un country, estaba trabajando ahí de albañil. Y un día me levanto tarde, me acuerdo, y bueno, el auto que pasaba a las 7 de la mañana, si uno no estaba, pasaba y seguía de largo y no te llevaban al trabajo, así que me levanto, se me hizo tarde y me pongo a cortar el pasto ahí afuera de mi casa, a limpiar ahí,
Y cuando entro tenía un mensaje, decía, negrito, decía, te quieren llevar a jugar a Bolivia, me decía, comunicate con este número. Bueno, hablo con mi mamá y le digo, mirá, mami, le digo, no sé qué hacer, le digo, tengo un llamado, nosotros estamos trabajando, ahora estoy trabajando bien, estamos remontando de vuelta, porque había ido a jugar al fútbol, pero no ganaba plata, sí, ganaba para mantenerme ahí. Entonces le digo, yo estoy trabajando bien, me siento bien acá, le digo, pero tengo este llamado, tengo este número que quieren que me comunique con él. Me dice mi mamá, sí, hijo, dice, Dios me dijo que vos te ibas a ir del país, me dice, ¿viste? El viernes cuando vos llegaste, me dice, vos llegaste, te sacaste la ropa, dice, te bañaste, te cambiaste, todo, y cuando voy a lavar la ropa, Dios me dice, no la laves, dice, porque tu hijo no la va a usar más a esa ropa, dice. Dice, y yo estaba ahí, entonces fui y la lavé, y Dios me dice, mujer de poca fe, te digo que tu hijo no la usa más a esa ropa. Entonces, después estaba mi mamá latiendo afuera, latiendo adentro, porque afuera la podían robar, y dice, tendela afuera, dice, te digo que tu hijo se va a ir, dice, no la va a usar más, no usa más esa ropa. Dice, pasó el sábado, pasó el domingo, y yo veía que no te llamaban de ningún lado, dice. Y hoy, dice, te dejé la ropa toda dobladita ahí, dice, y vi que no te habían llamado de ningún lugar, y ahora me decís que te llamaron. Así que sí, hijo, dice, te vas a ir, dice, del país, vas a jugar al fútbol, dice. Entonces, bueno, eso fue un lunes, el miércoles estaba viajando a Bolivia, llego a Bolivia, me llevan de acá para allá a diferentes lugares en la segunda división, y por una cosa, por otra, no quedaba en un lugar, no quedaba en otro lugar, porque la edad, porque en un lugar era hasta los 27 años, y porque ahí no tenían inferiores, entonces daban prioridad a los jóvenes. Entonces, me acuerdo que le digo a Dios, ¿qué estoy haciendo acá, Señor? Le digo. Decime qué estoy haciendo porque no entiendo. Y me acuerdo que Dios me dice, me muestra ahí en la palabra, cuando habla en Ezequiel y habla del valle de los huesos secos, Dios agarra y le muestra un valle, un cementerio lleno de huesos secos y secos en gran manera, y Dios le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Entonces empiezo a mirar todo alrededor las personas con las que yo me encontraba, y Dios me dice, ¿vivirán estos huesos? Me dice Dios. Y yo los miraba y había personas en depresión, había personas en alcoholismo, personas que se alcoholizaban hasta dormirse y al otro día se levantaban, trabajaban, volvían a lo mismo, habían perdido su familia, chicos que se habían ido de su casa y estaban viviendo en una de esas piecitas. Empiezo a ver toda esa realidad y me dice Dios, ¿vivirán estos huesos? Me dice. Entonces le digo, Señor, vos lo sabés. Y me dice Dios, empecé a predicarles porque ellos son mi pueblo, dice. Ellos son mi ejército. Entonces yo no hablaba en ese momento. Yo era como antisocial y no hablaba. Y tenía que romper con eso y empezar a hablar. Así que me acuerdo que voy, me pongo a hablar con la dueña del lugar en el que yo estaba y le empiezo a contar mi testimonio. Le digo, ¿te puedo contar algo? Sí, me dice. Y le empiezo a contar mi testimonio, cómo Dios se hizo cargo de mi familia, de mi mamá, de nosotros cuando no teníamos nada, cuando estábamos en la calle, y cómo Dios se hizo cargo de nuestras vidas. Entonces ella se pone a llorar y le digo si ella quería recibir a este mismo Jesús que yo había recibido, si lo quería recibir en su vida. Le digo, porque Él de afuera no puede hacer nada, Él necesita que nosotros le demos lugar, Él es un Señor, Él no va a hacer nada que nosotros no le demos lugar, le digo, ¿viste? Entonces me dice que sí, que ella quiere recibir a ese mismo Jesús, lo quiere recibir en su vida, recibe a Jesús, confiesa sus pecados, recibe a Jesús en su vida. Y entonces ya le empiezo a compartir la palabra. Todas las mañanas yo salía a correr, salía a entrenar al estadio y le compartía la palabra, teníamos un devocional y yo después me iba. Y bueno, y ya ella empezó a cambiar, su vida empezó a cambiar. Después me contó que su esposo se había ido a Estados Unidos, la había dejado con sus hijos sola. Y que en ese momento ella fue a la cocina ahí, dice, ni siquiera sé para qué fui porque no tenía que ir, dice, ¿viste? Y tenía un dolor en la espalda impresionante y me sentía mal, oprimida, llevando la carga de toda una familia, todo. Entonces, me acuerdo, dice, que cuando recibí a Cristo en mi corazón, toda esa carga que yo sentía, todo ese peso que yo sentía, dice, se fue, dice. Y quedé livianita, dice, ¿viste? Y se fue toda esa tristeza, todo ese dolor que yo tenía, dice, y sentí que Dios había entrado en mi vida, dice. Bueno, me pongo a hablar con otro chico que se había escapado de su casa, se había ido,
recibe a Cristo en su corazón y lloraba. Cuando hace la oración de recibir a Cristo empieza a llorar y me decía, mientras lloraba, me decía, no entiendo por qué estoy llorando, nunca me pasó esto, dice, nunca lloré de esta manera, y así. Y me acuerdo que otro día Dios me da una palabra, dice, pobrecita, habla en Isaías, y dice, pobrecita, y habla que está cansada, que está así, que está allá. Entonces digo, ¿qué tengo que ver yo con esto, Señor? Le digo, ¿viste? ¿Por qué me da esta palabra si yo no estoy así? Le digo. Entonces me acuerdo que había una señora, Rosita se llama, que estaba lavando ropa, porque ahí en Bolivia no tenían los lavarropas esto y lavaban todo a mano y contrataban a gente para lavar con jabón el jabón blanco y lavan la ropa a mano. Así que contrataban a esta persona para que lavara la ropa y me voy y me pongo al lado y le digo, ¿cómo estás, Rosita? Le digo. Y empieza a llorar. Y me dice, yo hoy, dice, voy a matar a mis hijos, dice, voy a matar a mis 3 hijos y me voy a suicidar, me dice, ¿viste? Entonces me acuerdo de la palabra que Dios me había dado, pobrecita, agobiada, cansada, maltratada, dice, ¿viste? Pero que Dios la iba a levantar. Entonces le digo, Dios me dio una palabra, le digo, y yo no entendía, le digo, porque no era para mí, era para vos, le digo. Entonces le digo, Satanás, desde que somos chicos, le digo, empieza a ofrecernos, le digo, a ofrecernos el pecado, le digo. Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte, y Él sabe que esto va a traer muerte a nuestras vidas. Entonces empezamos a ver como una diversión, el tener relaciones de que tenemos uso de razón, 12, 13 años, y mientras antes mejor. Y empezamos a vivir esta vida porque la realidad es que el lugar donde Él nos quiere llevar es este. Es el lugar en el que hoy te encontrás, le digo. Le digo, pero hay una salida, le digo. Es mentira, le digo, que es el final de tu vida, le digo, ¿viste? Es mentira que no hay una salida y siempre es Jesús, le digo. Solo que nosotros desde el principio estamos dejando de lado a Dios, le digo. Entonces me dice, Dios no está conmigo. Sí, Dios está acá. El tema es que necesitas darle lugar en tu vida, le digo. Así que en ese momento ella lloraba y me dice, no, dice, porque mi esposo me maltrata, dice, me pega a mí, le pega a mis hijos y yo ya no quiero esta vida. Y dice, así que yo llego hoy, dice, y mato a mis hijos y me mato yo. Entonces estuvimos ahí hablando y ella reconoce que ella había pecado contra Dios, de que tenía uso de razón, había hecho las cosas mal. Entonces dice, yo quiero recibir a Jesús, me dice en un momento, yo quiero a Jesús en mi vida, quiero que Dios venga a mi vida y que Dios se haga cargo de mi vida. Y yo le conté cómo Dios hizo cargo de nosotros, de mi familia. Ella recibe a Cristo en su corazón y no se suicidó, no murieron esas criaturas. Entonces yo me daba cuenta que lo que Dios estaba haciendo conmigo en el fútbol era eso. O sea, ese era el fin. El medio para llegar a las personas era el fútbol. Me decían las personas, me acuerdo en Bolivia, me decían, mirá, nosotros nunca escuchamos el Evangelio, no queríamos saber nada del Evangelio. Y Dios lleva a una persona de la Argentina, de zona sur, lo lleva, porque yo le había dicho a Dios, Señor, usame, yo quiero que te conozcan. Y me lleva desde ese lugar, me lleva allá, porque a mí me iban a oír, iba a hallar gracia delante de ellos. Entonces, recibieron a Cristo, me acuerdo que después me contaban que estaban yendo a los seminarios, que iban a los campamentos, al campamento de jóvenes, la hija empezó a ir, el hijo que no conocía a Dios empezó a ir a la iglesia y recuerdo que, bueno, empezó a servir en la iglesia. Entonces después yo me voy a Paraguay, me acuerdo, en Paraguay lo mismo, había un chico que era todo risa, un chico de Brasil era todo risa, y me acuerdo que me pongo a hablar con él y me cuenta su realidad. Su papá en depresión había engañado a su mamá llega de trabajar, lo ve al padre con otra mujer en la cama. Eso la destruye a ella también. Dice, mi mamá está hoy acostada en una cama, dice, con mi hermanito, dice, yo estoy jugando al fútbol, dice, porque yo los quiero ayudar. Así que en ese momento le hablo de Jesús, él recibe a Jesús en su corazón, después él se vuelve a Brasil y me cuenta que están yendo a la iglesia, que su mamá salió de la depresión, que recibió a Cristo. Entonces me daba cuenta de que lo que Dios hacía con el fútbol conmigo era eso. Era un medio para que vos puedas predicar el Evangelio en distintos países. Para que las personas conozcan a Dios. Gloria a Eso Dios. era lo que él quería, salvar a las personas y me iban a oír. Entonces me vuelvo de allá, me acuerdo, tenía una oportunidad de subir más en Bolivia, pero cuando me vuelvo me doy cuenta que me había equivocado, que no tenía que estar acá.
Y ahí me empiezo a sentir mal, Señor, hice las cosas mal, digo, ¿viste? ¿Por qué me volví? No sé qué. Bueno, empiezo a trabajar acá y me acuerdo que empiezo a congregar en un lugar y en ese lugar me dicen, vos tenés algo que ver con el altar, me dicen. Vos tenés algo que ver con... A todo esto tengo un accidente en la vista, en el trabajo tengo un accidente en la vista, quedo ciego 5 meses, Dios me sana de la ceguera. Me acuerdo que voy a la iglesia y me dice, vos tenés algo que ver con el altar, dice, vos no estás cantando, dice, en el altar, dice, porque Dios me muestra esto, dice, que vos estás en el altar. Entonces le digo, no, le decía yo al pastor, qué raro. Y yo sabía que Dios me iba a dar adoraciones, pero... no que les iba a cantar, claro, que iba a adorar vos. A cantar yo. Entonces otro día de vuelta, hijo, dice, a ver, levantate, dice, vos no tenés nada que ver con el altar, me dice. No tengo nada que ver. Qué raro porque te veo en el altar, me dice. Y viene otro día y me dice, me levanta y me dice, mirá, dice, vas a agarrar una lapicera, vas a agarrar un cuaderno, dice, y Dios te va a empezar a despertar y te va a empezar a hablar, dice, y vas a anotar todo lo que Él te diga, me dice, ¿viste? Bueno, me acuerdo que mi mamá va a comprar un cuaderno y Dios le dice, eso le va a quedar chico, dice, comprar una carpeta, dice, ¿viste? Así que me compro una carpeta y estaba ahí al lado y en la lapicera y yo me iba a dormir. En ese momento era la iglesia, el trabajo, la iglesia, el trabajo. Y me acuerdo que en un momento estoy en una reunión de oración y empiezo a oír una canción. En ese momento empiezo a oír una canción y le hablo al chico con el que estaba ahí al lado en la oración y él sabía tocar la guitarra y sabía sacar de oído y le digo, toca esto, le digo. Y empiezo a cantarle lo que estaba oyendo. Que era una palabra en la Biblia acerca de Mefiboset, un chico que se sentía, un chico que el padre había pecado y por causa de eso la mujer que lo cuidaba sale corriendo porque los venían a matar, se cae y lo quiebra, ¿sí? Quiebra sus piernas. Entonces queda inválido y se va a un lugar alejado del reino, alejado de lo que Dios tenía para ellos, alejado. Esa era la primera adoración que vos escribiste. La primera adoración que viene, era de Mefiboset. Y me acuerdo que cuando lo traen delante el rey había hecho, el que después fue rey, había hecho un pacto con su padre, hacía mucho tiempo, hizo un pacto de misericordia para que haga misericordia con su familia. Entonces, por causa de este pacto que él no conocía, lo traen y lo presentan delante del rey, y cuando él se presenta delante del rey dice que él se siente como un perro muerto, así se sentía él. Y muchas personas se sienten de esta manera, ¿sí? ¿Qué puede hacer Dios conmigo? ¿Qué, hice esto mal, hice aquello mal, por causa de los errores de mi papá, de las personas que me tenían que cuidar, me quedaron marcas, las personas que me tenían que cuidar no me pudieron cuidar, no me supieron cuidar. Y lo llaman y él se sentía de esa manera y las demás personas también lo veían de esa manera. Decían, él es un paralítico. Y él, o sea, las personas lo veían como un paralítico y él se sentía como un perro muerto. Así que no había chances. Pero el rey me mostraba, un día me mostraba que el rey David jamás dijo de él ni que era un perro, ni que era muerto, ni que era un paralítico. El rey agarró y dijo que todo lo que había sido de su padre le iba a ser devuelto. Entonces Dios me mostraba que esto mismo pasaba con nosotros. Todo lo que había sido de nuestro padre, todo lo que nuestro padre Adán pecó cuando pecó, se nos devolvía. La paz, el gozo, la vida eterna, la comunión con Dios, todo lo que él había perdido por causa del pecado se nos devolvía todo en Jesús, en este pacto que nosotros no conocíamos, ¿sí? Y bueno, entonces empieza a venir esa adoración, la canto, la grabamos y me voy a mi casa. Y desde ese momento empezaron a venir canción tras canción, canción tras canción, durante todo este tiempo, hace ya como 7, 8 años que no paran las Lo llamamos a Gaby para que se vaya sumando al equipo, porque bueno, vamos a ver con qué adoraciones, no sé si vas a cantar esa o... Vamos a hacer Jesús, cuán grande es tu amor. Y Jesús, cuán grande es tu amor también, me acuerdo que Dios me hablaba de una persona y me decía, no tuvo pastor, me decía. Ella es mi hija, es mi oveja, decía, pero ella no tuvo pastor. Entonces dice, yo la voy a ir y yo la voy a buscar, me dice, ¿viste? Entonces me mostraba que
por causa de esa oveja no tener pastor, se iban y eran presas de todas las fieras del campo, dice la palabra, ¿sí? De la depresión, la tristeza, el dolor, la baja estima, un montón de cosas. Las adicciones. Que, claro, que cuando nosotros no conocemos a Dios, vienen y nos atacan, ¿sí? Entonces, el pastor agarra y dice que deja las 99 que estaban bien y sale en busca de esa. A él le interesa esa, a él le interesa la que hoy se siente lejos, la que hoy está golpeada, la que hoy está maltratada, la que hoy siente que su vida se terminó. Jesús lo que hizo fue dejar las 99 y salir en busca de nosotros que nos encontrábamos en esa situación. Y de eso habla esta adoración. Jesús, cuán grande es tu amor. Jesús, cuán grande es tu amor. Jesús, cuán grande es tu amor. Tu amor me recuerda, tu amor no me olvida, tu amor que me busca, tu amor que me llama, tu amor no se cansa de mí, tu amor no descansa por mí. Jesús, cuán grande es tu amor. Jesús, cuán grande es tu amor. Grande es tu amor, Jesús, cuán grande es tu amor que me mira, tu amor que me encuentra, tu amor que me abraza y cura mi herida, tu amor me restaura, tu amor me da vida. Jesús, cuán grande es tu amor. 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 Tu amor mi refugio, tu amor es mi casa, tu amor que me abraza, tu amor que me abraza, tu amor es tan puro, tu amor inocente. Jesús, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, tu amor mi refugio, tu amor es mi casa, tu amor que me abraza, tu amor que me abraza, tu amor es tan puro, tu amor inocente.
inocente, tu amor que quitó mi dolor, tu amor ya pagó por mi error. Jesús, cuán grande es tu amor. Jesús, cuán grande es tu amor. Tu amor me recuerda, tu amor no me olvida, tu amor que me busca, tu amor que me llama, tu amor no se cansa, tu amor no descansa, tu amor que me mira, tu amor que me encuentra, tu amor que hoy me abraza y cura mi herida. Tu amor me restaura, tu amor me da vida, tu amor es mi casa. Jesús, tu amor es mi casa. Jesús, cuán grande es tu amor. Jesús, cuán grande es tu amor. Terrible bendición. Llega hasta lo más profundo del corazón, ¿no? Una daga de doble filo. Llega ahí hasta donde lastima, hasta donde duele, pero también sana. La verdad que una re bendición. Bueno, Agusti, llegaste a la adoración. La verdad que Dios hace como quiere, ¿no? Porque, como dijiste vos, de jugar al fútbol, de ser un albanil, de ser una persona normal, ¿no es cierto? Sí. Dios te trajo este don hermoso que... La verdad que, bueno, yo pienso que te va, esto es un comienzo, ¿no es cierto? Tus comienzos ya empezaron hace rato, pero esto es un comienzo, una puerta que se abre, no sé a dónde va a llegar, solamente Dios. No le pongamos techo a Dios. Sí. Bueno, me gustaría que nos cante otra adoración y que nos cuente por qué la escribiste, cuál fue la motivación de parte de Dios. Bueno, y esta que fue la primera que vino, se llama Invitados a la Mesa del Rey. Y es lo que pasó con Mefiboset. El rey le dice, yo quiero que estés todos los días sentado a mi mesa. ¿Sí? Él estaba completamente lejos, alejado del reino, alejado de los pactos, como nosotros, sin conocer la bendición que había sobre su vida, nada. Y tampoco conocía este pacto que se había hecho, que lo incluía a él. Así como nosotros llegamos a este mundo y ninguno conocía el pacto que Dios había hecho, que hablaba de misericordia sobre nuestras vidas. Hasta que conocimos ese pacto y Dios nos dice, quiero que te sientes a la mesa todos los días conmigo. Una de las cosas que me llama la atención con Mefiboset es que cuando el rey David se va porque usurpan el trono, pero después la persona que había usurpado el trono, que era su hijo, muere, vuelve el rey a tomar su lugar y pregunta por Mefiboset. Y le dice, ¿dónde está Mefiboset? Porque él no se había ido con él, no había ido con el rey. Y lo llama y le dice, cuando se presenta Mefiboset delante de él, le dice, ¿por qué no viniste conmigo? Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que siempre estemos con Él. No importa la circunstancia que pasemos, no importa, no hay excusas. ¿Sí? Los que fueron llamados por gracia y por la misericordia de Dios, hoy están de pie, hoy están con vida, así como Mefiboset, tienen esa palabra de parte de Dios, que estén con Él todos los días a la mesa. Y esta adoración, que fue la primera que vino, se llama Invitados a la Mesa del Rey. Gusti, y también invitamos, ¿no es cierto?, porque este programa sale a gente que no conoce de Dios. Uh-huh. No creo que tu adoración va a ser una invitación a mucha gente que no conoce de Dios, ¿no? A que se siente a la mesa y que conozca de Jesús. Sí, porque yo me encontraba en el mismo lugar. Yo no iba a la iglesia, yo no conocía nada, mi familia no conocía nada. Nosotros no... O sea, una familia católica, yo, nada. Y de repente nos encontramos con Dios y nos encontramos con una realidad completamente diferente, Dios presente todo el tiempo. Y yo entiendo a la persona que mira y que ve como algo raro, porque a mí me pasaba lo mismo, exactamente igual. O sea, Dios cuando me lleva, una de las cosas que hace cuando me lleva a jugar al fútbol es a que tenga una relación con Él, que lo conozca. Él necesitaba que yo lo conozca, que tengamos una relación íntima, más allá de
de dar a conocer a Jesús. Él quería que yo sea dependiente de Él, y esto es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, ¿sí? Así como Mefiboset, que estaba lejos, que se sentía un perro muerto en ese lugar, y que las personas también tenían algo para decir. Él es un paralítico, a él le pasó esto, él está quebrado, su vida está quebrada, pero el Rey lo llama, y Jesús nos llama, Dios nos llama, y no nos habla acerca de nuestros errores, no nos habla acerca de cómo nos sentimos nosotros, sino que nos habla desde su realidad, y su realidad es que Él nos devuelve todo lo que nosotros perdimos, el gozo, la paz, la alegría, la vida, el deseo de vivir, todo nos es devuelto, la vida eterna y una relación con Dios. Y los caminos por los cuales nosotros fuimos creados, todo eso se nos devuelve. A tu casa por un pacto de amor del que yo no conocía, y me veo en tu mesa, hoy me veo en tu casa y no entiendo tu alegría por verme aquí, y te veo sonreír por mi presencia aquí, y te veo sonreír y no lo entiendo, y te veo sonreír por mi presencia aquí. Sé que no te merecí, sé que no te merecí. A tu mesa, a tu casa por un pacto de amor del que yo no conocía, y me veo en tu mesa, hoy me veo en tu casa y no entiendo tu alegría por verme aquí. Te veo sonreír por mi presencia aquí, y te veo sonreír y no lo entiendo, y te veo sonreír por mi presencia aquí. Sé que no te merecí, sé que no te merecí, y te veo sonreír por mi presencia aquí, y te veo sonreír, no lo entiendo, y te veo sonreír por mi presencia aquí. Sé que no te merecí, sé que no te merecí. De manera en que puedo entenderte, y me hablas de un futuro junto a ti eternamente,
y me hablas de un camino de victorias y de glorias, y tú hablas y no entiendo cómo estoy aquí, y te veo sonreír por mi presencia aquí, y te veo sonreír y no lo entiendo, y te veo sonreír por mi presencia aquí. Sé que no te merecí, sé que no te merecí, y te veo sonreír por mi presencia aquí, y te veo sonreír y no lo entiendo, y te veo sonreír por mi presencia aquí. Sé que no te merecí, sé que no te merecí. Padre, te veo sonreír, Padre, te veo sonreír, Padre, te veo sonreír por mi presencia aquí. Pido perdón. Terrible, terrible. Bueno, la verdad que nada, a mí me administró mucho. Creo que también a todo el pueblo que lo escuche. Un poquito de agua. Ana. Estamos todos igual. A mí me atacó antes, Ahora me tocó a mí. Bueno, la verdad que es una bendición, que no añade tristeza. El don que te dio Dios es algo impresionante. Bueno, creo que todos los que escuchen estas adoraciones y tu testimonio va a ser de bendición. Te quiero preguntar, Gusti, si querés despedirte diciendo algo o preferís despidiendo o haciendo una adoración. Sí. Las dos cosas. Santo. Sí. Bueno. ¿Podemos estaban hacer? re también, ¿no? Sí. Sí. Yo los voy a dejar a ustedes dos haciendo la adoración. Sí. Nada, el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida es creo que lo que le pasa a todas las personas hoy, ¿sí? Lo que está pasando la persona que se siente sola. Yo miraba y no era como que no encajaba en ningún lugar, ¿sí? Pero o sea, sentía algo diferente, sentía que en algún momento algo iba a pasar con mi vida, ¿sí? Y era una criatura que andaba en bicicleta sola de acá para allá. Me acuerdo que un día voy a la iglesia y me dice el pastor, Dios a través del pastor me dice, sentiste mucho la ausencia de tu papá, me dice, ¿viste? Y yo me acuerdo que lo pensé solamente, fue una palabra, y yo adentro mío pensé, yo no sentí la ausencia de mi papá. Entonces el pastor estaba dando la palabra ahí a todas las personas y se vuelve y me dice, sí, desde calle Neuquén, me dice. Y eso lo sabía solamente yo. Terrible. Entonces en ese momento me pongo a llorar y Dios me muestra que yo había andado solo. Yo me sentía solo, tenía una familia, todo, sí, pero no me encontraba el lugar para mí. Y cuando llego a Dios, me costó, no es algo fácil, no es que un día dejamos todo y tenemos una relación con Dios, no. Pero es lo mejor que nos puede pasar. Lo mejor que le pudo pasar a mi mamá fue tener la relación que hoy tiene con Dios. El otro día me iba a correr porque salgo a correr. Una de las cosas que me gusta, más que jugar al fútbol, me gusta correr. Sí, a mí también me gusta salir a correr. Y me voy a correr y una persona me dice, pero te vas solo, me dice.
Sí, le digo, me voy solo. Y cuando me iba digo, pero yo nunca estoy solo. O sea, siempre está Dios conmigo, siempre voy caminando con Dios. Y de hecho cuando me voy, siempre Dios me va dando una adoración, siempre me va diciendo algo, siempre va hablando a mi corazón. Así que desde el momento en el que recibimos a Dios en nuestras vidas, nunca más estuvimos solos. Nunca más estuvimos solos para llevar esta vida adelante, que es tan difícil llevarla. Hoy puedo ayudar a un montón de chicos, puedo ayudar a un montón de chicos que se encuentran quizás en la situación en la que yo me encontraba y es una bendición, es una bendición. La palabra de Dios dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. De eso se trata nuestra vida en la tierra. Se trata de nuestro amor a Dios y ayudar a nuestro prójimo, de que él pueda tener esta relación con Dios, esta experiencia con Dios, y de eso hablan las adoraciones. Santo, me acuerdo que esta adoración que vamos a hacer ahora se llama Santo, y yo cuando empiezo a ir a la iglesia leo en la palabra de Dios que no cesaban, en el libro de Apocalipsis dice, y no cesaban de decir Santo, Santo, Santo. Y en ese momento yo tenía 18, 19 años, y dice la palabra que cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, dice la palabra. Así que en ese momento como niño espiritual juzgaba las cosas y decía, es aburrido eso, las cosas lindas son las que están acá en la tierra, ¿sí? En el cielo, toda una eternidad adorando, es aburrido, Señor. Y pasa un montón de tiempo y llego y tengo unos 31 años, 32 años, y Dios me hace recordar aquella oración, aquello que yo le dije una vez, que era aburrido y que me parecía mucho toda la eternidad adorando a Dios. Entonces Dios me empieza a llevar por su palabra y me muestra que a Dios no le pareció mucho todo lo que hizo por nosotros, de hecho le pareció poco. Él podría habernos salvado y listo, se terminaba, ¿sí? Él podría habernos dado vida eterna y listo, hagan su vida, una vida en la eternidad y ya está. Pero dice la palabra que Él nos dio vida juntamente con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales, junto con Cristo Jesús, dice la palabra. Y me mostraba Dios que hacer eso a Él le parecía poco. Y dice la palabra, y reinaremos con Él sobre la tierra. Así que Él no solamente nos rescató, ¿sí? Eso le pareció poco, nos rescata, nos sienta juntamente con Cristo y quiere que reinemos con Él sobre la tierra, dice la palabra. Entonces, en ese momento, nosotros nos vamos a dar cuenta de todo lo que Él hizo por nosotros y vamos a mirar todo lo que Él pagó para que nosotros estemos en ese lugar. Todo el sacrificio que Él hizo, molido, dice la palabra, fue Él, para que nosotros tengamos lo que hoy tenemos, tengamos esta relación con Dios, paz, gozo, alegría, esperanza de vivir, esperanza de una vida eterna. Sacó el luto, nos encontró, como dice la palabra, en abatimiento y nos levantó, nos sacó de la cárcel, del cautiverio, del que nosotros no podíamos salir, de la tristeza, de la pesadumbre, dice la palabra, y nos levantó y nos dio gozo, nos dio alegría, libertad. Entonces vamos a ver todo lo que Él hizo por nosotros y vamos a entender que toda la eternidad no nos va a alcanzar para adorarlo. Y en ese momento vamos a adorar Santo, Santo, Santo. No me alcanzará la eternidad para adorarte. Bueno, nos despedimos con este tema y cuando termine el tema al productor le decimos, pero bueno, hasta el final. Me has rescatado, me has rescatado y me has dado vida, y eso no te ha bastado, junto a ti me has sentado. No me alcanzará la eternidad para adorarte, no me alcanzará, no me bastará, no me alcanzará la eternidad para adorarte, Rey. Sé que no me alcanzará, no me bastará. Me has rescatado,
me has rescatado y me has dado vida, y eso no te ha bastado. Junto a ti estoy reinando, no me alcanzará la eternidad para adorarte, no me alcanzará, no me bastará, no me alcanzará la eternidad para adorarte, Rey. Sé que no me alcanzará, yo sé que no me bastará, no me alcanzará la eternidad para adorarte, no me alcanzará, no me bastará, no me alcanzará la eternidad para adorarte, Rey. Sé que no me alcanzará, no me bastará. Santo, 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 santo. Somos tus hijos en adoración. Santo, 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 santo. Somos tus hijos en adoración. Santo, 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 santo. Somos tus hijos en adoración. Santo, 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 santo. Somos tus hijos en adoración. No me alcanzará la eternidad para adorarte. Sé que no me alcanzará, yo sé que no me bastará, no me alcanzará la eternidad para adorarte, Rey. Yo sé que no me alcanzará, yo sé que no me bastará. Una bendición. Bueno, justo a tiempo. Gracias, Gusti. Gracias, Gustavo. La verdad que una re bendición. Bueno, despedimos, ¿no es cierto? Justo a tiempo llegaste a nuestras vidas, llegaste a este programa. Sé que mucha gente va a recibir a Cristo en su corazón a través de la adoración. Fue administrada a través de Dios. Así que bueno, hacemos el cierre en victoria. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. La historia de Gusti lleva una reflexión, ¿no? Aparte también cómo pudo sobrevivir a la jungla, ¿no? Que está en la City Rosarina, cómo su mamá, ¿no es cierto?, una terrible guerrera que acompaña. Qué buen mensaje, ¿no? Que el padre y la madre acompañan a sus hijos. Y bueno, en este caso, la que más empujó, la que más acompañó fue su mamá. Hace poco, Agustín, lo tuvimos acá en Acebal, lo tuvimos acá
en nuestra casa, adorando, administrando. Tiene más de 500 canciones escritas este hombre. La verdad que un ejemplo de seguir. Es una persona que también ustedes la pueden buscar en las redes, que está con un equipo, ¿no? Que está en una iglesia que se llama Santuario de Fe, que también es una iglesia donde me congrego yo, que tiene un equipo, son 500 jugadores de fútbol, de distintas partes de la ciudad, de la región, de la zona, personas que han pasado por distintas situaciones. Y bueno, hoy comparten, ¿no es cierto?, un equipo donde sacan adelante a personas que han caído en las adicciones o distintos casos, ¿no es cierto? Así que bueno, alentado a que ustedes, en la vida de Gusti, ¿no es cierto?, también trae esperanza de que se puede vivir en este mundo de consumo sin tener que consumir, ¿no es cierto? Vivir una vida más simple, más tranqui, a donde dice que al humilde Dios lo mira de cerca y al soberbio lo mira de lejos. Manejarnos en humildad, aprender a manejarnos en humildad, ¿no? Como familia, como Argentina, como Rosario, como la provincia de Santa Fe. Como yo le decía al comienzo del programa, hoy paseaba por Barrio Belgrano, por la Quinta Luciani, uno de los barrios más calientes, y ver distintas situaciones que vos decís, ¿cómo puede ser que una persona pueda convivir todos los días con esas situaciones? Nosotros siempre tenemos la esperanza de que todo se puede revertir, por eso siempre estamos haciendo prevenciones en las escuelas, en los clubes, en los barrios, a donde nos llamen. Así que bueno, también los invitamos a que le vamos a dejar, ¿no es cierto?, por Instagram, justo a tiempo, para que se puedan comunicar a esa página, y también nos quieren invitar para que vayamos a tu pueblo, a tu ciudad, a tu escuela. Bueno, llamanos ahí, comunicate, que ahí te va a estar atendiendo Sol. Y ahí también, aparte, si vos querés ver alguno de los programas que ya tenemos grabados, bueno, ahí en Justo a Tiempo, en Instagram y también en Canal 4 de Acebal, lo podés buscar, lo podés encontrar. Y bueno, la verdad que emocionado con las adoraciones, emocionado con la historia de Gusti, y bueno, agradecido a Dios por personas como Gustavo que le han dado para adelante sin tocar ninguna clase de consumo. Así que haciendo el cierre, ¿no es cierto?, de Justo a Tiempo y trayendo esperanza a cada familia, le dejamos un abrazo y como siempre le decimos, para adelante, siempre para adelante, con mucha fuerza, te abrazamos de acá. Si estás en pleno consumo, te decimos que se puede salir, que te comuniques Justo a Tiempo, y también que si no consumiste, no consuma, que esa es la mejor prevención que podés hacer. Un abrazo fuerte y siempre para adelante. En Acebal y la región, Style Center. Todo en tuning, escapes deportivos, diseños especializados, chip de potencia. Economiza tu motor potenciándolo. Suspensión, ploteos interior y exterior, rolo inercial para autos urbanos y de competición. Todo para autos, camiones y motos. Venta de repuestos para motos e indumentaria. Desarrollo europeo para el lavado de tapizados. Un lugar único en la región. Style Center, donde hacemos realidad tu sueño. Contacto 3469 69 11 90. Luis Fanucci, productor de seguros, brindando responsabilidad y eficiencia a todos sus asegurados, con el respaldo de empresas de primer nivel nacional. Federación Patronal Seguros es la empresa líder en situación financiera, pensando en tu salud y la de tu familia. ACA Salud, la organización médico-asistencial más importante del interior del país. Luis Fanucci, productor de seguros, cuidando y asegurando tu presente y sobre todo tu futuro. Centenario 126 Acebal, teléfono 03469 42 11 14. Paraje 4 Esquinas, sin número, Carmen del Sauce.
He tratado pero no he logrado encontrar alivio para mi condición. Reconozco que soy responsable y que por culpa mía estoy en donde estoy. Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy. Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad. La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real. Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti. Sé que nunca te supe apreciar, sin embargo hoy estás aquí. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir. Tú llegaste justo